nombre es Ricardo Ramos y yo les voy a exponer sobre los alternadores como parte de la evaluación del motor de combustión interna y sus componentes. En el caso del alternador, como parte del sistema auxiliar eléctrico. En el caso del alternador que voy a desarmar acá y que voy a exponer, es un alternador Chevrolet. No es un alternador propiamente de tractores agrícolas ni de camiones, pero tiene las funciones que básicamente se efectúan en casi que cualquier unidad automotora, con la única diferencia de tener un regulador interno, el cual veremos un poco más adelante. Procederé a desarmarlo frente a las cámaras y ir exponiendo las partes y sus funciones. Básicamente, el alternador es un elemento fundamental entre los componentes de un motor y tiene las funciones fundamentales de la primera: recargar la batería y dejarla en condiciones de efectuar un nuevo arranque al motor térmico o a la unidad de combustión interna. Aparte, también tiene la función de mantener la electricidad de toda la unidad automotora y de todas sus funciones. Entre ellas podemos decir que están los indicadores, los sensores, el alumbrado y cualquier otro componente que requiera de electricidad. Antiguamente se usaban dinamos de corriente continua para las funciones de electricidad dentro de los vehículos automotores. Actualmente los componentes son electrónicos y hace más sencillo y barato usar el alternador para esta labor. El alternador produce más corriente y básicamente es mucho mejor porque produce más con menos esfuerzo. El alternador es una máquina síncrona, trifásica, que genera corriente alterna a la cual se rectifica mediante diodos para alimentar la batería y el resto de los componentes de una corriente de 14 voltios en turismo y 28 para vehículos industriales. Vamos a poner a desarmar. Entre las características que se pueden encontrar de un alternador está la potencia útil, incluso a ralenti, menor volumen y de igual potencia suministrada que las dinamos, la larga vida útil por no tener muchos elementos móviles y la buena resistencia que tiene a las condiciones de trabajo y de campo. Los componentes que de un alternador, básicamente un rotor, que no lo podemos ver mientras está montado, que gira con el motor técnico movido por medio de una correa que va dirigida hacia la polea que el alternador posee. Convierte la corriente continua y el regulador se encarga de controlar el proceso. Su circuito eléctrico externo consta de un solo cable que va conectado directamente a la batería. Para algunos modelos de 24 voltios, para otros de 12. Actualmente el regulador de corriente forma parte del mismo alternador. En los más modernos se ha eliminado también escobillas, se le convierten lo que lo convierte en un componente más fiable. Las cada vez más complicadas funciones de una máquina moderna, la mayoría eléctricas o electrónicas, como luces, indicadores, entre otros, hacen que los requerimientos del alternador sean cada vez más altos y se pretende aumentar su potencia cada vez más con el fin de asegurar el suministro suficiente de corriente. Entre las partes de componentes de un alternador, que son las que vamos a mostrar a continuación a medida que lo vamos a ir desmontando, podemos ver desde afuera la polea, que es la que se encarga por medio de la correa de hacer el movimiento interno de todo el alternador y de hacer el accionamiento. El ventilador, que mantiene frescas las funciones internas y externas del alternador sin llevarlo a un recalentamiento. Y los tornillos, que son los 4 estos de acá que dieron problemas. Separadores, que este alternador que tengo acá no los tiene.
posiblemente lo van a ver en imágenes que van a estar montándose acá en el video. Una carcasa delantera que ya una vez desmontada se nota. ¿Dónde está? Que es esta de acá, la carcasa delantera. Los rodamientos, que en el caso de este alternador, por ser un alternador automotor, no los tiene. En su caso tiene bocinas que ejercen la misma función de los rodamientos. Tapas separadoras, que en el caso de este alternador no los posee, porque este no es un alternador moderno, este es un alternador viejo, de un viejo Chevrolet Malibu. El rotor, que es esta parte interna acá que se está dando vuelta. Básicamente él es el que genera, como que dice, con el estator central, la corriente del alternador. El estator, que es este cableado que se ve acá, este embobinado central. Yo creo que esto debe salir acá, sí, poco, vamos a tratar de sacarlo. Los diodos rectificadores, que serían estos que están por aquí, no sé si se logran ver ahí internamente, serían estos acá que están como en naranja. El regulador, que en el caso de los motores de combustión interna, por lo menos como Ford, más que todo, tienen los reguladores del alternador, están fuera del alternador. En el caso de este motor, de este alternador Chevrolet, lo tiene interno, que sería este de acá, interno, blanco, no sé si se nota. Y la carcasa trasera, que sería la parte metálica externa que va desde atrás. Las averías más comunes de los alternadores son las fallas mecánicas, fallas del mecanismo de arrastre del rotor por correas flojas, engrasadas o rotas, y suelen detectarse un ruido de patinamiento de las correas, fallo en los rodamientos por su consiguiente agotamiento, y la destrucción completa del alternador. En la mayoría de los casos suele producirse ruido o agarrotamiento con anterioridad. Y las fallas eléctricas, que serían en la falla del embobinado del rotor o del inducido, bien sea de este componente de acá que se vaya a tierra, o de este otro que generalmente lo que hace es romperse la bobina, o quemarse, sobrecalentarse. De ahí la razón de por qué el alternador generalmente tiene ventiladores, o en el caso de los motores modernos, porque tienen ventiladores los motores más grandes. Fallo en el regulador, el cual se puede comprobar solamente sustituyéndolo por otro, se extrae y se cambia. Y la falla en los rectificadores de los alternadores modernos se sustituyen como un conjunto y se comprueban con un aparato llamado polímetro. Básicamente esas son las funciones de un alternador. Muchísimas gracias y espero que les haya servido esta información.